les bendiga, mis amados hermanos, este martes 5 de octubre, hermanos, martes de cartas generales. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, ojalá y tengan ya su Biblia lista y también el material, hermanos, acuérdense que está en los comentarios para descargar, tanto en Facebook como en YouTube. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, después de este día caótico, sin redes sociales. Bueno, volvemos nuevamente, hermanos, a transmitir, que seguramente también lo que ayer correspondía, hermanos, a la pregunta de quién soy en Cristo, por ahí usted ya lo va a tener para que sigamos con esta serie. Y bueno, el día de hoy, hermanos, acuérdense que estamos en el estudio de las cartas generales, carta a los hebreos, carta a los hebreos, hermanos. Entonces, para que estemos listos y vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos porque a lo largo de todo este día hemos visto tu gracia y tu fidelidad, tu protección y tu misericordia. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que nos das, Padre, por tu perdón, por tu cuidado, Padre bendito, y porque pues provees de manera muy especial a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, mi Dios, queremos gozarnos en ella, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios eterno, y queremos gozarnos con tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús, y mi vida solo un instrumento de gracia en tus manos, Padre, pero que sobre todo tu nombre sea glorificado y exaltado en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues usted seguramente ahí en su bosquejo que le dimos en el primer estudio relacionado con Hebreos, hermanos, por ahí o en pantalla, hermanos, tenemos lo que sigue de nuestro estudio. Acuérdense que en el inciso C, hermanos, estamos en el capítulo 2, que lleva por título general de este inciso Jesús Salvador y Sumo Sacerdote. El día de hoy, hermanos, vamos a abarcar los versículos del 14 al 18, que llevan por título Jesús y sus hermanos. Un estudio maravilloso, hermanos, por favor, quédese para que podamos gozarnos en esta palabra. Dice el versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En un versículo anterior, hermanos, versículo 11 de este capítulo, el escritor de Hebreos ha demostrado, hermanos, que Jesús y su pueblo pertenecen a la misma familia. La aplicación es que Jesús ha asumido nuestra naturaleza humana. Ahora el escritor indica que la necesidad de librar a su pueblo de sus enemigos, la muerte y Satanás, significaba que Jesús tenía que hacerse hombre, hacerse humano. Tenía que tener un cuerpo de carne, y Satanás significaba que Jesús, tenía que tener un cuerpo de carne y sangre, y debía ser totalmente humano para poder librar a su pueblo. Aquí hay un aspecto muy interesante, hermanos, teológico, pero que es bien importante tenerlo bien en claro, hermanos. Mire que el rescate de sus seguidores de la maldición del pecado y de las garras del diablo no podía lograrse a menos que él tomase el lugar de aquellos que Dios le había encomendado, pero que estaban bajo condenación debido a su pecado. Veamos algunos incisos. Inciso A. Por ser Jesús divino, fíjense bien, hermanos, hubiera sido imposible para él librarnos del pecado a menos que él mismo compartiera nuestra humanidad. No vino como Dios, sino que dejó de ser Dios, renunció a eso, dice Pablo ahí en Filipenses, ¿verdad? Y se hizo siervo, se hizo ser humano, hombre. Y bueno, hermanos, Jesús compartió, hermanos, nuestra naturaleza humana, y aunque no tenía pecado, vivió una vida plena con todas sus debilidades, enfermedades, deseos, necesidades y tentaciones, como lo leemos en Hebreos 4:15, que más adelante vamos a profundizar en estos pasajes. Pero dice este pasaje, hermanos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien.
Jesús, hermanos, se hizo hombre de tal forma que ahora es pariente nuestro. Él es nuestro pariente consanguíneo, hermanos. Fíjese bien, la preeminencia de la palabra sangre indica que los lazos que nos unen son lazos de sangre. Podemos decir de Jesús que Él es uno de nosotros, es nuestro hermano. Inciso B. Dios Padre deseó que Jesús naciese de la Virgen María, ordenó que sufriese y muriese, y le libró, del cautiverio de la muerte, resucitándole de entre los muertos, como lo leemos en Hechos 2, del 23 al 24. Fue así que Dios expresó su amor por su pueblo, entregando a su propio Hijo a una muerte vergonzosa. Y el Hijo voluntariamente sufrió y murió en humillación por sus hermanos y hermanas, los miembros de la familia de Dios. Inciso C. El resultado, hermanos, de la muerte de Cristo es doble. Él triunfó sobre Satanás y liberó a su pueblo del temor de la muerte. Satanás deseaba, hermanos, la destrucción de la creación de Dios en general y la del hombre en particular. Después de la caída, Satanás tuvo el poder de la muerte sobre Adán y sus descendientes y utilizó la muerte como arma contra ellos. Tenía el privilegio de venir ante Dios en el cielo para acusar a los creyentes, como por ahí leemos en un pasaje del Antiguo Testamento, Zacarías 3:1, que dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y estaba listo, hermanos, para poner en acción el veredicto pronunciado sobre el culpable y destruir al hombre, que estaba condenado a muerte. El que había sido asesinado, o asesino más bien, el que había sido asesino desde el principio, según Juan 8:44, deseaba la muerte del hombre en el sentido más pleno de la palabra, muerte física y muerte espiritual o separación eterna de Dios. Él deseaba servir como ángel de la muerte, sujetando el poder de la muerte. Sin embargo, no fue Satanás, sino Dios quien pronunció la maldición de la muerte sobre la raza humana cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Y Satanás, que es su ángel creado por Dios, no es más que un siervo de Dios. Sin el permiso de Dios, Satanás no puede hacer nada. Jesús, el Hijo de Dios, estaba presente en la creación, ya que por medio de él, que Dios hizo el universo, como dice Hebreos 1:2. Solo él era capaz de destruir a Satanás y podía hacerlo por medio de su muerte en la cruz. Vale decir que Jesús derrotó a Satanás usando el arma de la muerte. Jesús pagó el castigo del pecado, dando su vida, y nos libró de la maldición de la muerte. Y al pagar esta penalidad por nosotros, Jesús quitó el arma de la muerte de las manos de Satanás. Jesús quitó el temor a la muerte. Inciso D. Por supuesto, todos los hombres mueren, inclusive los creyentes, por lo que parecería que Satanás, que todavía gobierna soberanamente. Sin embargo, querido hermano, la maldición de Dios ya no pesa sobre la familia de Dios, puesto que Jesús la quitó, y todos aquellos que son parte de su pueblo ya no le temen más a la muerte, porque están libres de la esclavitud de la muerte. Sabemos que nada, ni siquiera la muerte, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo dice Romanos, capítulo 8, verso 38 y 39. En contraposición a esto, todas aquellos que no conocen a Jesús como Señor y Salvador enfrentan la muerte eterna y por consiguiente permanecen eternamente sometidos a la esclavitud. Solamente Jesús libra al hombre de esta esclavitud. Desde la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, la muerte ha perdido su poder y efecto. Al pasar los portales de la muerte, el cristiano entra no al infierno, sino al cielo. Y puesto que el cuerpo humano de Jesús fue resucitado, el cuerpo del creyente resurgirá también de la tumba en el último día.
El creyente conoce las palabras de Jesús allá en Apocalipsis 1 del 17 al 18. No temas, yo soy el primero y el último. Él y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 16, capítulo 2, versículo 16 de la carta a los Hebreos dice de la siguiente manera: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El escritor de Hebreos lleva ahora su discurso en cuanto a la superioridad de Jesús sobre los ángeles hacia una conclusión. Lo hace apelando a una verdad indiscutible. Jesús no redime a los ángeles, sino a los descendientes espirituales del padre de los creyentes, Abraham. Debe entenderse que obviamente el nombre Abraham significa que todos los que ponen su fe en Jesús son descendientes de Abraham. Si Jesús hubiese sido un ángel, es de esperarse que vendría en ayuda de sus compañeros los ángeles, pero en vez de ello, Él ayuda a los hombres, dando con ello una generosa prueba de su identidad. Como Dios hombre, Él ha venido a ayudar a los hijos espirituales de Abraham porque se ha identificado con ellos. Jesús no es el autor de la salvación de ángeles, sino de la salvación de los descendientes de Abraham, y ellos reciben en efecto su ayuda. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En este versículo, querido hermano, el escritor de Hebreos explica la necesidad de la identificación de Cristo con el hombre. Para poder ser de ayuda al hombre pecador, Jesús necesitaba ser como sus hermanos en todas las cosas, menos en una, el pecado. Él fue libre de pecado. Esta identificación total era necesaria. Él se encontraba bajo la divina obligación de ser como sus hermanos. En cierto sentido, el escritor de Hebreos repite, ya que anteriormente, en este mismo capítulo 2, ya había introducido la noción de la identificación, versículos 9, 14 y 15. Pero ahora él muestra que Jesús debía hacerse hombre para asumir su papel de misericordioso y fiel sumo sacerdote. En este versículo, el término sumo sacerdote aparece por primera vez en Hebreos. En ningún otro libro del Nuevo Testamento, querido hermano, es descrito Jesús como sumo sacerdote. Únicamente en Hebreos, la doctrina del sumo sacerdote de Jesús es desarrollada plenamente. Ahí usted en pantalla tiene todas las referencias en la carta a los Hebreos respecto a este tema del sumo sacerdote. El escritor centra nuestra atención, hermanos, en dos de las características del sumo sacerdocio de Jesús: misericordia y fidelidad. Veamos algunos incisos, hermanos. El adjetivo misericordioso aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una vez en las bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, según Mateo 5:7, y otra vez en Hebreos 2:17. En Mateo, hermanos, leemos que la misericordia es algo que el hombre debe tener por el hombre. A quienes la practica se les promete la misericordia de Dios. En Hebreos 2:17, a Jesús se le describe como aquel sumo sacerdote que representa al hombre ante Dios, que aparta la ira de Dios, que sana a los atormentados de dolor, que levanta a los caídos y ministra a las necesidades de su pueblo. Inciso B. Mientras que la misericordia se dirige hacia el hombre, la fidelidad se dirige hacia Dios. Jesús es un fiel sumo sacerdote al servicio de Dios. El clérigo y erudito inglés del siglo XIX, Brooke Foss Westcott, en su comentario a la carta a los Hebreos, dice muy acertadamente que la palabra fiel tiene en realidad 2 significados. Él describe en su comentario: una persona es fiel en el cumplimiento de sus deberes y es digno de la confianza de las personas que se fían de él, y lo habitual es que ambos significados se fusionen. Fin de la cita. Tras descartar, queridos hermanos, estas 2 características
tras destacar estas dos características del sumo sacerdote de Jesús, del sumo sacerdocio de Jesús, el escritor menciona, querido hermano, el propósito de dicho sumo sacerdocio. Él expía los pecados de su pueblo. El término expiación, querido hermano, es de carácter teológico y tiene un profundo significado. A veces es explicado por medio de otros términos, quizás más difíciles, tales como propiciación y reconciliación. En el contexto de Hebreos, querido hermano, la palabra expiación significa que Jesús, como sumo sacerdote, logró la paz entre Dios y el hombre. La ira de Dios estaba dirigida hacia el hombre a causa de su pecado. Y el hombre por causa de su pecado se encontraba extraviado de Dios. Jesús se hizo sumo sacerdote, y así como el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación en el lugar santísimo y salpicaba sangre, primeramente por sí mismo y luego por el pueblo, para quitar el pecado. Del mismo modo, Jesús se ofrendó a sí mismo para que el derramamiento de su sangre cubriese nuestros pecados. Esto fue así para que nosotros pudiésemos ser absueltos, perdonados y restaurados. En las palabras de Pablo, según Romanos capítulo 5, versículo 1, leemos lo siguiente: justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo maravilloso de todo esto es que en el hecho de la reconciliación fue Dios mismo quien tomó la iniciativa. Dios, aunque airado por el pecado del hombre, designó a su Hijo para ser sumo sacerdote y sacrificio a fin de quitar el pecado por su muerte en la cruz. Es así, querido hermano, entonces, que por medio de Cristo es restaurada la relación entre Dios y el hombre. Como lo leemos en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y llegamos al último versículo de este hermoso capítulo 2 de la carta a los Hebreos, versículo 18, dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El que la humanidad de Jesús es genuina puede demostrarse, dice el escritor de Hebreos, por el hecho de que Cristo fue tentado. Él experimentó personalmente el poder del pecado cuando Satanás lo enfrentó y cuando la debilidad de nuestra naturaleza humana se hizo evidente. Jesús experimentó hambre cuando fue tentado por Satanás en el desierto, sed cuando le dio agua a la mujer que estaba a la boca del pozo de Jacob, cansancio cuando se durmió en medio de la tormenta que azotaba el mar de Galilea, y pena cuando lloró ante la tumba de Lázaro. En su función de sumo sacerdote y mediante su obra de sacrificio, Jesús quitó la maldición de Dios que pesaba sobre el hombre. A causa del perdón de los pecados, el amor de Dios fluye libremente hacia los redimidos. Y Jesús está pronto para ayudar, querido amigo. Los que son tentados pueden sentir el apoyo activo de Jesús, hermano. Pueden esperar una comprensión de Jesús, nada menos que perfecta, ya que Él mismo sufrió cuando fue tentado. Por supuesto, querido hermano, Jesús no compartió con nosotros la experiencia del pecado. En vez de ello, y por su impecabilidad, Jesús experimentó totalmente la intensidad de la tentación. Él puede y está dispuesto a ayudarnos a ponernos al poder del pecado, a oponernos al poder del pecado y de la tentación, como le dijo a la pecadora en casa de Simón el fariseo, allá en Lucas 7:48 y 7:50, tus pecados te son perdonados. Y le dice en el verso 50, ten paz. Así de la misma manera Jesús nos demuestra su misericordia, paz y amor. Él es nuestro compasivo sumo sacerdote. Oremos. Gracias, Padre eterno, por estas hermosas palabras de aliento. Gracias, mi Dios, por ser tan compasivo con nosotros, Padre, al mandar a tu Hijo Jesucristo en la cruz, al formar parte de una familia, al ser llamados hermanos de Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú comprendes nuestras aflicciones a través de Cristo. Síguenos, Padre bendito, ayudando, fortaleciéndonos, Padre, en la fe, para que sigamos siendo obedientes, escuchando tu palabra,
que nos vivifica, que nos fortalece, que nos da perspectiva, la perspectiva santa de qué es lo que tenemos que hacer en esta vida. Bendice a tu iglesia, mi Dios, y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano. Y bueno, pues vamos a seguir, primero Dios, hermanos, en las actividades de esta semana. Si Dios nos lo permite, el día de mañana te hago una invitación. Comenzamos, hermanos, el estudio de principios que creemos las iglesias bautistas, hermanos. Es un estudio maravilloso, muy práctico, hermanos, que complementa las doctrinas que hemos estado estudiando a lo largo prácticamente de un año. Y bueno, en esta nueva serie de principios bautistas te hago una invitación, querido hermano, para que de manera práctica sepamos qué hacer. Hay cosas que creemos, pero también hay otras cosas que debemos saber hacer como iglesia. Vamos a comenzar el día de mañana, hermanos, si Dios nos lo permite, al punto de las 7 de la noche, vía Zoom, ¿verdad? Con el primer principio, el principio cristológico. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de este principio, hermanos, para nuestra vida, nuestra familia, para nuestra sociedad, hermanos. ¿Qué tanto impacto tiene ese principio en nuestra vida y para la sociedad, para nuestra iglesia, querido hermano? Te espero al punto de las 7 de la noche. No te lo pierdas. Tenemos muy buena participación, hermanos, los miércoles de Zoom. Y también el día jueves, hermanos, seguimos compartiendo la palabra de nuestro Dios por medio de un mensaje evangelístico. Y bueno, pues te invitamos, si Dios nos lo permite, ¿verdad?, a que ores por nosotros y por un servidor y mi hermano Juan Carlos, hermanos, porque él participa toda la semana y no se diga este día jueves que pues de alguna forma edita el video para que sea accesible y sea también un poquito más visual con todo lo que decimos. Y el día viernes, si Dios nos da vida y salud, hermanos, también tenemos nuestro culto de oración unido al punto de las 6 de la tarde vía Facebook. Y bueno, hermanos, no se dejen de conectar a todas las actividades que tenemos a lo largo de la semana. No deje de participar, hermanos, a su grupo de oración, sus departamentos. Y también, hermanos, el reto príncipe, hermanos, no deje de leer la palabra. Ya estamos en el Nuevo Testamento y es fascinante. Estamos en el Evangelio de Mateo. Y bueno, no deje de diezmar, no deje de ofrendar. Y cuídense mucho, hermanos. Dios me les bendiga. Esto ha sido todo. Hasta la próxima, hermanos. Bye.